Estos son los últimos ritos del faraón Ramsés el Grande, el faraón más célebre y poderoso del antiguo Egipto. En su interminable búsqueda para alcanzar la inmortalidad, se halla ante las puertas de la última ceremonia, el ritual para la eternidad. Durante más de 70 días, su cuerpo ha sido preparado para las exequias que oficiará el gran sacerdote de Anubis, embalsamador jefe del rey y guardián de los misterios. Su cuerpo ha sido purificado y secado. Sus amuletos sagrados, sellados con resina y miel, le protegerán en su viaje hacia el más allá. Cada acción expresa los sueños y creencias sagrados del pueblo egipcio. Sueños y creencias que sustentaron los cimientos de la cultura egipcia. La conservación del cuerpo proporcionará el pasaje hacia la inmortalidad. Si su momia permanece intacta y su nombre es recordado, Ramsés no morirá. El sarcófago del rey se cierra. ¿Permanecerá sellado? ¿Alcanzará la inmortalidad? Egipto, en busca de la inmortalidad. La cultura del antiguo Egipto, perpetuada durante más de 3500 años, constituye uno de los períodos más largos de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus gentes aún buscaban más, deseaban alcanzar la inmortalidad. Y ningún otro egipcio deseaba alcanzar ese estado con más urgencia que el faraón. Los templos y monumentos erigidos en su honor fueron construidos para proteger al faraón en su vida después de la muerte. En todo el territorio del antiguo Egipto, desde el litoral mediterráneo hasta la antigua Nubia, solamente una momia ha permanecido intacta hasta nuestros días. El descubrimiento de esta tumba en el Valle de los Reyes, al sur de las pirámides, conmocionó al mundo. Nos encontramos en 1922. La arqueología asola las tierras del antiguo Egipto como un ejército invasor. Hordas de europeos rastrean el desierto en busca del hallazgo más preciado, una tumba real intacta. El célebre egiptólogo, Howard Carter, pasó muchos años tratando de localizar la tumba del faraón Tutankamón. Se encontraba al borde del fracaso. Habían pasado 10 años y los fondos empezaban a escasear. Era un auténtico romántico. Tenía que serlo para pasar tanto tiempo en Egipto. Siempre supo que Tutankamón se encontraba allí. Los primeros éxitos llegaron en su sexta expedición. Durante la misma, descubrió la presencia de una cripta que yacía bajo el enterramiento de otro faraón. El destino quiso que esta tumba quedara protegida de los ladrones durante siglos. Después de permanecer oculto durante tantos años, todo lo que separaba a Carter del descubrimiento más importante de su vida era un estrecho muro construido 3000 años antes. Carter no iba a permitir que las leyes egipcias se interpusieran en su camino. Sin haber conseguido la autorización necesaria para proseguir con las excavaciones, empezó a derribar el muro.
lo mantuvieron en secreto. Y cuando finalmente consiguió abrirse paso, una ráfaga de viento le apartó por unos instantes de aquel singular hallazgo y del hedor de todo cuanto allí se encontraba. Creo que no puede haber existido otro momento tan emocionante en la historia de la arqueología. ¿Pueden imaginárselo? El primer conjunto de objetos que se cruzó en su mirada estaba compuesto por toda la parafernalia ritual que acompañaba a los faraones en un enterramiento de estas características. Nadie había conseguido antes observar estos artefactos, ni siquiera en los bajorrelieves o en los frescos de otras tumbas. Cuando Tutankamón se preparó para su viaje hacia la eternidad, llevó consigo todos los objetos que le acompañaron en su vida cotidiana: cestos, juguetes, utensilios de cocina, armas, comida, incluso figuras de cerámica que representaban a sus sirvientes y que debían asistirle también en la otra vida. Todo lo que pudo serle útil en la tierra sería igualmente necesario en su próxima vida. Sin embargo, poco más se sabe sobre este faraón. Solo que contaba con 18 o 19 años cuando murió y que tuvo una mujer muy joven. Incluso las momias de 2 niños encontradas en la misma cripta no han podido asociarse a la breve existencia de este joven faraón. Pero una cosa sí estaba clara: la tumba de Tutankamón había sido concebida y construida para marcar el umbral hacia la eternidad. Una cámara que contenía todo tipo de artefactos sagrados y mágicos para su viaje a la otra vida. Encontraron armas cuya existencia se desconocía, arcos, restos de acero en su corazón. En el lugar más sorprendente de su cuerpo, un pequeño cuchillo de acero en miniatura, cuyo valor en la época era infinitamente superior al del oro que se encontró en el enterramiento. Fue allí donde se encontraron la momia del faraón y los tesoros más espectaculares del yacimiento. El último de los 4 sarcófagos, que contenía los restos del faraón, había sido íntegramente construido en oro. Pero no era suficiente para asegurar a Tutankamón un lugar en el panteón de la eternidad. Su momia fue destrozada por Carter cuando trataba de apoderarse de las joyas del faraón. Desgraciadamente, Tutankamón será recordado por sus tesoros y no por su breve reinado. Este tipo de expediciones tenían un gran atractivo para todos cuantos seguían la evolución de la expoliación arqueológica de Egipto. Estos arqueólogos furtivos se enfrentaban a una tarea cuyo fin desconocían. Dateline, Egypt. In the shadows of the silent Sphinx and the gigantic pyramids that stood as lonely sentinels over the vast stretch of burning sand, an English archaeological expedition headed by a man named Howard Carter sought to uncover the tomb of an ancient Egyptian pharaoh, King Tut. Fue, probablemente, una de las primeras grandes noticias con las que despertó este siglo. Ningún otro tesoro puede compararse al encontrado por Carter. Al observar el contenido de la cámara mortuoria, tenemos la sensación de que los objetos hallados fueron creados por y para seres humanos. Los pequeños juguetes que acompañaban al faraón presentaban la impronta del niño que en su momento disfrutó jugando con ellos. Las armas también presentaban marcas que atestiguaban su continuado uso. En algunas de las flechas, estas marcas se hicieron aún más evidentes.
Puedo imaginarlo practicando con estas armas, cosa que me conmueve enormemente. Cuando observas los retratos, cuando ves al faraón en su trono dorado sobre el que reposa junto a su prometida, probablemente a los 14 años de edad, ese sentimiento es aún más profundo. Parece ser feliz. Es obvio que se quieren. Tutankamón reinó en todo el Egipto conocido. A su muerte mantuvo la ilusión de proseguir la vida eterna en las mismas condiciones que en su anterior vida terrenal. Como todos los antiguos egipcios, el faraón creía que la muerte le transportaría en un viaje a través del Nilo, un pasaje desde la orilla oriental, la tierra de los vivos, hasta la orilla de la vida eterna. El Nilo era el alma de Egipto, el vínculo sagrado entre la tierra de los vivos y la tierra de los muertos. Los egipcios vivían en la orilla oriental, pero desde los faraones enterrados en las pirámides hasta sus súbditos más humildes enterrados en la arena del desierto, todos confiaban en ser enterrados en la orilla occidental del Nilo. El ciclo vital del propio río conformaba las bases de su creencia en el pasaje de la vida terrenal a la otra vida, de una orilla a la otra. El viaje a la eternidad. El Nilo era, sin duda, la arteria de la vida egipcia. El agua procedente de las crecidas arrastraba consigo la fertilidad que bañaba los bancos de la orilla oriental. El barro que daba color a estas rojizas aguas garantizaba el sustento de este pueblo. El mito más arcaico del antiguo Egipto, la historia de la creación, tenía como escenario las aguas del Nilo. En el principio fue el gran dios Horus, el dios halcón, quien transmitió su poder a los faraones. Horus era el rey de los cielos, pero también concedió a los faraones el dominio sobre la tierra y sus gentes. En los muros de los templos, los fieles conmemoran el poder de este río sagrado, fuente de la vida y camino hacia la inmortalidad. Las aguas del Nilo, el vínculo sagrado que unió a los faraones y a su pueblo desde el momento de la creación. Si usted visita cualquier pueblo en el Alto Egipto actual, encontrará grandes similitudes entre el Antiguo Egipto y el país que conocemos en la actualidad. La continuidad entre el pasado y el presente resulta evidente. Las esculturas de las tumbas, enterradas junto a las momias de sus ricos propietarios, representan distintos momentos de la vida cotidiana del agricultor. Estos materiales proporcionan una singular perspectiva sobre la vida de estas gentes hace más de 4000 años. Pero la vida del faraón y la del agricultor tenían poco en común, aparte del deseo compartido por alcanzar la vida eterna, y ningún otro elemento establecía con mayor claridad esa diferencia que la piedra. Pues la piedra simbolizaba la encarnación del poder del faraón y constituía su mayor arma frente al inexorable paso del tiempo. Una de las misiones más importantes de cada faraón consistía en localizar canteras que proporcionaran suficiente material para sus monumentos. Este obelisco habría sido el más alto del mundo antiguo, a no ser por un defecto en la piedra que imposibilitó su construcción. El transporte de las 1200 toneladas y su erección en el emplazamiento siguen siendo un misterio. En el antiguo Egipto, la piedra marcaba el camino hacia la inmortalidad. La piedra
era el medio principal para asegurar que el faraón sería recordado y, por tanto, garantizar su inmortalidad. Un faraón se distinguió de todos cuantos le precedieron y le sucedieron en sus esfuerzos por mantener vivo su recuerdo: Ramsés el Grande. El constructor más grande de la historia de Egipto rigió los destinos del país hasta los 90 años de edad. En su harén convivían reinas, esposas, concubinas, 3 hijas y una hermana. Tuvo más de 90 hijos. Pero su legado más importante se halla indiscutiblemente en el campo de la arquitectura. De la misma manera que un gran general alienta a sus tropas para el combate, Ramsés se dirigía a sus trabajadores con el mismo entusiasmo. ¡Oh, mis elegidos! ¡Valientes trabajadores! ¡Grandes artesanos! Yo seré vuestra fuente de sustento. Mis graneros alimentarán a vuestras familias. Ninguno de vosotros volverá a pasar hambre. Pero incluso los monumentos de Ramsés perderían la batalla contra su peor enemigo, el tiempo. Al otro lado del río, viniendo desde Luxor, se encuentra el templo construido para preservar su recuerdo. La estatua de Ramsés yace rota entre los restos de la construcción. Su cabeza descansa a los pies de las figuras divinas cuyos poderes no pudieron proteger el legado del faraón más poderoso de Egipto. El templo, concebido y construido para preservar su nombre, no ha resistido el azote de la erosión. ¿Qué sucedió con los tesoros de Ramsés? ¿Dónde se encuentran sus posesiones terrenales? ¿Dónde se halla su máscara de oro? Una sola cosa sobrevive. Esta es la momia del gran faraón Ramsés II. Su cuerpo es el testigo de un destino que ni siquiera el más poderoso faraón de Egipto pudo predecir. Alrededor del año 550 después de Cristo, la era dorada de la civilización egipcia tocaba a su fin. Las tropas del Imperio Romano habían invadido Egipto. Con los romanos llegó también el cristianismo. La antigua fe en la reencarnación y en la inmortalidad fue prohibida. Sin embargo, el último bastión de las antiguas creencias de Egipto sobrevivió a este período inicial de ocupación: el Templo de Philae. En el interior de los muros, los sacerdotes mantuvieron vivas las tradiciones de sus antepasados. Adoraban a la diosa Isis, madre de Horus, el dios halcón, y practicaban los rituales que conducían a la tan ansiada inmortalidad. Solo en el templo de Philae se conservaba la esencia de las creencias del antiguo Egipto. Y solo estos hombres podían interpretar el antiguo sistema de escritura egipcio: los jeroglíficos esculpidos en los muros. Finalmente, este último bastión de la civilización egipcia cayó también en manos de los cristianos. Una horda de cristianos fanáticos saqueó el templo y acabó con la vida de todos sus sacerdotes, rompiéndose de este modo el último vínculo con la cultura de los faraones. Los sacerdotes fueron asesinados o desterrados y se llevaron consigo el conocimiento de la escritura egipcia.
Los sueños de Egipto habían sido destruidos. Los secretos divinos de los faraones, su sagrada búsqueda de la inmortalidad, todo perdido, quizás para siempre, bajo la arena del desierto. Aquel silencio se prolongó durante más de 300 años. Tras este período, otro invasor llegó a las tierras de Egipto. En 1798, las tropas de Napoleón Bonaparte desembarcaban en Egipto, tratando de extender las fronteras del imperio y en busca de nuevas riquezas y conocimientos. Junto a los soldados desembarcó un grupo de científicos y artistas cuya misión consistía en estudiar y registrar los restos de la antigua civilización egipcia. Un año después de la ocupación francesa, al derribar una construcción, las tropas de Napoleón descubrieron algo fascinante. Estos soldados tropezaron con uno de los hallazgos más importantes de toda la historia de la arqueología: la piedra Rosetta. El descubrimiento de la Rosetta fue uno de esos maravillosos accidentes arqueológicos que cambian el curso de la historia. Sin la casualidad, la arqueología nunca habría existido. La mayoría de los grandes descubrimientos han sido fruto de la casualidad. Desde el momento de su llegada al Instituto Francés de El Cairo, los expertos supieron que aquel hallazgo sería la clave para descifrar los jeroglíficos, ya que la piedra contenía la traducción al griego. El griego era la clave, ya que encima de dicha inscripción estaba escrito el mismo mensaje en los misteriosos jeroglíficos del antiguo Egipto. Los conocimientos de griego clásico permitieron a los expertos descifrar el lenguaje de los faraones. Tras siglos de silencio, miles de años de escritura en el antiguo Egipto podían ser traducidos. Una vez más, la voz de Egipto podría ser escuchada. Después de las inundaciones de nuestra tierra, vosotros la cultiváis y vosotros sois los responsables. Trabajad duro y tened cuidado. Si mis tierras se inundan, lo lamentaréis. Cartas de Gecanacte. Si sufrís una herida en este templo, tratadla con una cataplasma de carne fresca el primer día, después cada día con grasa y miel hasta que se recupere. Papiro de cirugía. El sonido de tu voz es dulce, lleno como el sabor del vino. Y yo, una joven borracha enredada entre las flores, solo vivo prisionera para oírla. Poema amoroso, 1300 a.C. En Occidente, el descubrimiento de la Rosetta y el interés suscitado por los dibujos de los artistas de Napoleón abrieron las puertas a las mágicas tierras de los faraones. Reyes que construyeron magníficos monumentos y que conocían los secretos de la vida eterna. Y el mundo se enamoró de Egipto. Turistas, místicos, buscadores de tesoros y arqueólogos, todos recorrieron el valle del Nilo. Los colosos no parecen en absoluto gigantescos, al contrario, están en perfecta armonía con cuanto les rodea, atentos a cualquier comentario sobre ellos, como si su tamaño fuera el tamaño natural del hombre y nosotros fuéramos gnomos. Florence Nightingale, 1849. Las proporciones de los templos nos hacen pensar en un gigante enterrado hasta la cintura, que con solo asomar la cabeza y los hombros evidencia la diminuta estatura del hombre. Ante esta visión quedamos deslumbrados. Jean-Jacques Ampère, 1868. ¿Quién dice que no es divertido, hilarante, lacerante, tonificante, calcificante, vitalizante y agotador escalar pirámides? Mark Twain, 1869. Sin embargo, de todas las maravillas de Egipto, solo una cautivó la imaginación del mundo como nunca en la historia de la humanidad: las pirámides en el desierto de Gizeh, resistiendo estoicamente los vientos y las tormentas de arena durante casi 5000 años. El símbolo de esta sociedad que soñó con alcanzar la inmortalidad. Las pirámides parecían haber ganado la batalla contra el tiempo. El símbolo más conocido del esplendor del antiguo Egipto.
construidas para el descanso de sus muertos, fueron asaltadas, expoliadas y dañadas durante siglos, pero todavía resisten. Para construir la gran pirámide de Keops fueron necesarios más de 2.300.000 bloques de piedra caliza. Cada uno pesa entre 2 y 15 toneladas. La base forma un cuadrado casi perfecto. Con 145 metros de altura, esta gran pirámide podría sostener el peso equivalente a 872 reactores. El misterio perdura hasta nuestros días. ¿De dónde procedían sus conocimientos tecnológicos? ¿Cómo consiguieron transportar los enormes bloques de piedra si no conocían la rueda? Pero tal vez esta sea la pregunta más intrigante. ¿Quién imaginó que sería posible construir esas eternas estructuras de piedra, las más grandes de la Tierra, cuando no existía en el mundo nada similar? La respuesta se encuentra a 15 kilómetros al sur, entre las antiguas tumbas reales de Saqqara y la pirámide escalonada del rey Djoser, la primera construcción en piedra del mundo. Este es el laboratorio donde se demostró que era posible construir las grandes pirámides. Eran distintas a todo, un auténtico hito de la ingeniería. Su arquitecto, Imhotep, fue proclamado Dios. Al principio, Imhotep proyectaba sencillas tumbas en forma de lingote llamadas mastaba. Con el tiempo, añadió un piso, después otro y otro, como si construyera una escalera hasta el cielo. También excavó túneles dentro de la tierra, formando un laberinto de cámaras, galerías y corredores, diseñados para que el auténtico lugar de reposo del faraón permaneciera en secreto y así proteger sus restos de los ladrones de tumbas. En la oscuridad subterránea, pasadizos que se cruzan, en cada curva, en cada detalle. La obra de Imhotep nos sigue pareciendo abrumadoramente impresionante. No conocemos ninguna explicación científica que revele la naturaleza del sistema de construcción de las pirámides. Nunca se ha encontrado un papiro o una descripción inscrita en piedra que dé cuenta de esta misteriosa técnica de construcción. Actualmente, para levantar este bloque de granito de 7 toneladas, se necesita un motor diésel de 350 caballos y una grúa mecánica, aunque la mayoría de bloques de las grandes pirámides pesaban más del doble. Nunca se ha encontrado ninguna descripción o narración que explique cómo se construyeron. Este dibujo, hallado en una tumba, contiene pistas reveladoras. En él aparecen los 160 trabajadores necesarios para mover una sola estatua. ¿Cuántos serían necesarios para construir una pirámide? Muchos expertos opinan que las piedras se transportaban sobre enormes troncos de madera, deslizándolos sobre una pista de barro. Otros sostienen que utilizaron troncos redondos. También se habla de canales construidos desde el Nilo. Las piedras eran puestas a flote sobre barcazas y probablemente conducidas a través de unas rampas hasta su posición definitiva. Pero cómo construían a esa escala y con tanta precisión sigue siendo el mayor misterio de esta maravilla del mundo. Las pirámides se concibieron para el reposo eterno de los faraones, pero las piedras no habrían de cumplir su cometido. Las pirámides se convirtieron en faros que atraían a todo tipo de ladrones, y Egipto pasó a ser una tierra asolada por los buscadores de tesoros. Ya nada podría detener a los saqueadores. La tumba del faraón está diseñada para proteger sus tesoros y asegurarle un pasaje tranquilo hacia la eternidad.
pero la atracción de los magníficos tesoros era irresistible. A pesar de los esfuerzos de los mejores arquitectos, las tumbas fueron violadas. Ni siquiera los gruesos muros de piedra bastaron para proteger a los faraones de la codicia humana. Los intrusos podían ser simples ladrones, miembros del grupo de sacerdotes más próximo al faraón o los mismos constructores de la tumba. Las transcripciones de los juicios encontradas en un antiguo papiro revelan su avaricia. Conseguimos entrar y encontramos al faraón yaciendo en la parte posterior de la tumba. Robamos todas sus posesiones, el oro, la plata, el bronce, y las repartimos entre nosotros. Amunpanafer de Karnak. Los saqueos se sucedieron a través de los siglos. Durante el expolio del siglo pasado, nada era sagrado. Una gigantesca cabeza de Ramsés fue arrancada del desierto y transportada hasta el Museo Británico. La encontré cerca de los restos del cuerpo, y una silla parecía sonreírme ante la idea de venir a Inglaterra. Giovanni Belzoni, 1880. Incluso hombres de ciencia como Guy Maguiet dejaban un rastro de destrucción a su paso. Arqueólogo brillante, Maguiet descubrió la tumba perdida de un culto que adoraba animales sagrados hace 3000 años. En las profundidades de la tierra, en Saqqara, un laberinto de catacumbas contenía ataúdes de piedra maciza donde, en su día, descansaron las momias de toros adultos. Cada cámara de granito pesa 80 toneladas. Sin embargo, estas tumbas también habían sido asaltadas. Los sarcófagos habían sido abiertos en la antigüedad por una fuerza que Maguiet no alcanzaba a comprender. Solo uno seguía cerrado, pero Mariette y sus hombres iban bien armados. Mariette era un auténtico producto de su tiempo, tan ansioso por adquirir riquezas como conocimientos y, desgraciadamente, absolutamente indiferente al daño ocasionado a las tumbas con su profanación. Durante la época de los grandes saqueadores de tumbas, todos trataban de conseguir piezas lo más grandes posible. Para poder sacarlas, a veces era necesario dinamitar los yacimientos, y si algo salía mal, las tiraban al Nilo. Colocaban la dinamita al pie de la pirámide y ¡boom!, la hacían explotar. Después miraban si había algún agujero, si se encontraba cerca de la cámara mortuoria, etc. A pesar de los esfuerzos de las autoridades egipcias, las excavaciones ilegales siguieron adelante. Los expoliadores más persistentes vivían aquí, en Kurna, la ciudad de los ladrones. Durante generaciones, traficantes sin escrúpulos llegaron a Kurna procedentes de todas las zonas del planeta, dispuestos a comprar piezas del antiguo Egipto. Como resultado, en las estrechas calles de la ciudad, el mercado negro de obras de arte crecía sin límite. Las gentes de Kurna se dedicaban exclusivamente al tráfico de obras de arte de la antigüedad. En su juventud, Hussein Abud el-Rasul realizó varias excavaciones ilegales en busca de tesoros prohibidos. Kurna se construyó sobre muchos artefactos y antigüedades. En realidad, nadie sabe exactamente qué yace bajo sus pies. Todavía quedan cientos de tumbas por abrir y descubrir.
Pero todos sus habitantes, sin excepción, conocen el valor del terreno que pisan y cuando alguien tiene la oportunidad de vender algo, lo hace. La ciudad está situada sobre un antiguo cementerio. Se habla de túneles excavados por los saqueadores, pero lo más probable es que sean consecuencia del robo de tumbas de la baja nobleza o incluso del pueblo llano. La ciudad de los ladrones se ganó a pulso su reputación, aunque los peores saqueos no fueron obra de aficionados. Fue la expoliación con fines aparentemente bien intencionados, en nombre del arte y de la ciencia, la que mayores destrozos causó con el fin de llenar las salas de los museos nacionales de todo el mundo. Bueno, los conservadores de los museos están preparados para adquirir obras. Hacen tres cosas: las consiguen, las exhiben y publican sobre ellas. Pero lo más emocionante es conseguirlas. Por fin, la rabia de los habitantes de los pueblos saqueados llegó hasta tal punto que los poderes de las sociedades industriales, es decir, los compradores, tuvieron que empezar a tomarles en serio. No queremos que sigan los robos y vosotros, los expertos, los conservadores de los museos, vosotros sois quienes lo potenciáis. Fomentáis el comportamiento criminal diciendo, compro cualquier cosa. Es imposible atrapar a los ladrones, no se puede atrapar a los saqueadores nocturnos, pero atrapar a los que dicen, esta es nuestra última adquisición, y la ponen sobre un pedestal en Nueva York, Berlín o cualquier otra ciudad, resulta mucho más fácil. Es una situación bastante embarazosa. Sabemos que la civilización egipcia no solo pertenece a Egipto, nos pertenece a todos los habitantes del planeta. Nosotros, como egipcios, somos los guardianes de esta cultura. Y por esta razón, todos, egipcios, americanos y europeos, debemos colaborar para acabar con estos crímenes. La policía de antigüedades egipcia se ocupa de proteger la herencia de su país. Desde su cuartel general en El Cairo, el coronel Meklet dirige una unidad de expertos investigadores, tal vez los mejores del mundo en su trabajo. Cualquier robo, a mayor o menor escala, es una amenaza para nuestra cultura y nuestra herencia cultural. Tenemos una gran responsabilidad. No solo luchamos contra el crimen, sobre todo protegemos nuestro pasado. Amo esta cultura. Cuando tengo una estatuilla entre las manos, siento como si estuviera protegiendo el legado histórico de nuestra nación. Nosotros protegemos la continuidad entre el presente y el pasado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la policía de antigüedades, el expolio continúa. En 1992, una banda de ladrones profanó un templo desconocido. Su objetivo, una de las reliquias más valiosas e importantes del templo. Recibimos la noticia del robo de la cabeza de una estatua enorme en una zona situada a unos 160 kilómetros al oeste de Aswan, un terreno de difícil acceso en medio del desierto. Se trataba de una pieza de extrema importancia, ya que era una estatua de Ramsés el Grande. En este tipo de casos, todo el personal del departamento, independientemente del cargo que ocupe, se une para hacer frente a estos casos y recuperar las piezas robadas. El equipo del coronel Meklet consiguió atrapar a los ladrones y recuperar la cabeza robada. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque esta vez la peor profanación no la sufrieron las piedras, sino seres de carne y hueso, las momias de los más grandes faraones del antiguo Egipto. Durante todo este tiempo, los faraones no han descansado en paz. El destino de esta momia no es una excepción, solo su antigüedad lo es. Esta es la momia de Tutankamón, el rey Tut. Durante años ha pasado de mano en mano sin la menor contemplación, pero las momias han sufrido toda suerte de ultrajes, convirtiéndose en objeto de extraños ritos y creencias.
En la Edad Media se utilizaba polvo de momia triturada con finalidades curativas, por no hablar de los afrodisíacos. Por ejemplo, sabemos que el rey de Francia llevaba polvo de momia en una bolsa de piel sujeta al cinturón. En toda Europa crecía y se extendía el mercado de las llamadas momias. Existen numerosos grupos de personas que a finales del siglo XVIII y a principios del XIX organizaban fiestas para desnudar a una momia. Grupos de médicos y científicos organizaban recepciones y exponían en público los restos de las momias. Desde entonces, los coleccionistas de momias pasaron a ser un gran negocio. A lo largo de más de 1000 años, los seres humanos han sido tratados como piezas de museo, como extraños objetos de culto, utilizados para los fines más inverosímiles. Sin embargo, otro descubrimiento casual ocurrido hace un siglo cambiaría para siempre la forma de tratar a las momias. Curiosamente, el asombroso descubrimiento tuvo lugar en Kurna, la ciudad de los ladrones. Aquí, en una cueva, yacen los sarcófagos de 32 reyes y reinas, incluida la momia de Ramsés el Grande. Hace 3000 años, los sacerdotes reales identificaron a cada faraón y enterraron sus restos en esta cámara mortuoria secreta. Para su propia protección, las autoridades egipcias han retirado de sus tumbas a las momias de los faraones. Esta colección de antiguos faraones formaba una procesión fúnebre única en la historia de la humanidad. A medida que la caravana de antiguos faraones avanzaba en su viaje final hacia el norte, hacia el Cairo, los egipcios se reunieron a lo largo del Nilo en señal de respeto. Hoy, un siglo más tarde, Ramsés y las otras momias reales yacen en una de las galerías superiores del Museo del Cairo. Aquí, los responsables del museo realizan enormes esfuerzos de conservación para preservar las momias de los antiguos faraones y completar la tarea iniciada por los antiguos sacerdotes. Sin embargo, en la actualidad, el científico ha sustituido al sacerdote en su función de protector final de las momias de los faraones. El doctor Nasri Iskander traslada los restos de un poderoso rey hacia su nuevo lugar de descanso. El acero y el cristal sustituyen la piedra y las joyas de la tumba original. El recipiente se llenará con un gas inerte para reducir al mínimo el impacto sobre las momias. Al final de su largo viaje, iniciado en el siglo XII a.C., esta momia descansará en paz, protegida por la tecnología del siglo XX. Esta es la mejor solución. El gas reproduce las condiciones ambientales del interior de la tumba, sellada durante tanto tiempo. Cada vez que le veo, siento algo profundo. Veo al hombre cara a cara. Es un momento inolvidable que dura toda la vida. Resulta difícil explicar este tipo de cosas, pero siento que soy parte de él. Forma parte de nuestra historia y ahora también de la historia del mundo. La razón por la que el antiguo Egipto se nos antoja tan misterioso y esplendoroso se debe tal vez al hecho de que los restos de sus más humildes moradores han desaparecido. Para nosotros es un país exótico,
marcado por la abundancia de edificios monumentales y magníficos tesoros de belleza sin par. Nuestra visión de Egipto está forjada por las historias fantásticas de sacerdotes y magos, los palacios de las reinas y los reyes. Esto es lo que sobrevive. Pero lo que realmente nos devuelve a la realidad son las momias, los rostros de hombres y mujeres que vivieron disfrutando de cada segundo y murieron con la esperanza de que sus plácidas vidas al lado del Nilo durarían para siempre. Sin embargo, aquí, en las salas del museo, se hallan más cerca que nunca de la eternidad.